Buenos días con todos. En este video nosotros vamos a explicar por medio de un mapa conceptual sobre el libro de fundamento de base de datos, el capítulo 1, que se trata sobre la introducción. Como les dije, voy a explicar por medio de un mapa que fue elaborado en la aplicación de Expedition 9. Abrimos el mapa. Aquí está. Lo tengo estructurado sobre todo lo que voy a hablar en este video. Bueno, aquí empecemos. Por este primer punto tenemos lo que es una breve introducción. Para nosotros, la introducción en CGBD, que significa Sistema de Gestión de Base de Datos. Este consiste en la colección de sus datos interrelacionados y también de un conjunto de programas que va a permitir acceder a los programas de los dichos datos. Debido a su información es muy importante en las mayores organizaciones, pero solo los informáticos han podido lograr desarrollar un amplio conjunto de sus conceptos y técnicas para poder tener una gestión de los datos. Tenemos lo que son las aplicaciones de los sistemas de base de datos como 1.1, que en este caso lo he clasificado en 7. Como número 1 tenemos lo que son las ventas. Las ventas son la información de sus clientes, productos y compras que se puedan realizar en una base de datos. Telecomunicaciones son las que lo va a permitir guardar un registro de las llamadas realizadas. Generación mensual de facturas, manteniendo el saldo de las tarjetas telefónicas. Tenemos la banca, es que la información de sus clientes, cuentas y préstamos y transacciones bancarias. También tenemos lo que son recursos humanos, producción, líneas aéreas y finanzas, que las finanzas son las que permiten almacenar información sobre grandes empresas, ventas y compras de documentos formales financieros, como son las bolsas y los bonos. Tenemos el sistema de base de datos frente al sistema de archivos. En esta parte también lo dividí en 4. Primero tenemos lo que son la redundancia de consistencia de los datos. Esto es que hoy en día, en la actualidad, muchos archivos posiblemente tienen un formato duplicado en distintos lugares, es decir, archivos. Lo que la redundancia no permite es que no se van a repetir sus datos, donde esto lleva la inconsistencia de sus datos, donde las copias no tienen que ser iguales. Tenemos lo que es la dificultad en el acceso a los datos, es donde el procesamiento tendrá los archivos convencionales, no va a permitir que sus datos importantes sean obtenidos de una manera práctica y eficiente. Tenemos también los problemas de integridad, en donde los valores de los datos almacenados en la base van a tener que satisfacer cierto tipo de resistencia de consistencia. Tenemos los problemas de seguridad. El problema de seguridad. El problema de seguridad es la que no todos los usuarios van a poder ingresar al sistema de base de datos, porque en este caso puede ser un sistema bancario donde solo se necesita ver la parte de la base de datos que tiene información de los empleados.
tenemos lo que es la visión de los datos, pero en este caso he puesto el 1.3.1, que es atracción de los datos. ¿Qué es atracción de los datos? Es donde los desarrolladores esconden la complejidad a los usuarios a través de sus niveles de atracción, para así poder resumir la interacción de sus usuarios con el sistema. Y estos son los tres niveles. El nivel físico es donde van a mostrar los datos que son realmente, pero este es el nivel más bajo. Tenemos el nivel lógico. El nivel lógico es el que va a mostrar cómo se van a almacenar los datos en la base de datos usualmente, y ver qué relaciones van a existir entre esos datos, lo cual los usuarios no van a preocuparse de su complejidad porque es el nivel que es más alto. Tenemos el nivel de vista. En este nivel queda algo de complejidad debido a su variedad de información que está almacenado en una gran base de datos, por lo que muchos usuarios del sistema de base de datos no van a necesitar toda la información. Ya tenemos los modelos de datos, que es el 1.4. Los modelos de datos son herramientas conceptuales que van a permitir describir los datos, como pueden ser las relaciones, la semántica y las restricciones de consistencia. Tenemos dos modelos, el modelo relacional y el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es la que se denomina como entidades porque sus entidades son atributos como pueden ser número de cuenta y saldo que describe una cuenta particular en un banco. El otro tenemos el modelo relacional. El modelo relacional es el que se utiliza un grupo de tablas para representar los datos y las relaciones que tienen entre ellos, la cual cada tabla está compuesta por varias columnas y cada columna tiene nombre único. Como aquí dice un ejemplo en este modelo relacional, como dice, el modelo relacional se le denomina como entidades, las cuales las entidades son los atributos. Como ejemplo, puede ser número cuenta, en este caso tenemos ID del cliente, nombre del cliente, calle del cliente y ciudad del cliente. Este es el ítem de su cliente con su respectivo nombre, cada ID, asimismo la calle y la ciudad. En 1.5 tenemos el lenguaje de base de datos. El lenguaje de base de datos es el que nos permite expresar las consultas de las bases de datos. Como usualmente el lenguaje que está más ampliamente usado es SQL. También es por medio de un esquema de base de datos se especifica mediante un conjunto de definiciones expresadas mediante un lenguaje especial llamado lenguaje de definición de datos. Aquí también tenemos lo que son la manipulación de los datos. ¿Qué es la manipulación de los datos? La manipulación de los datos es la recuperación de información almacenada en la base de datos. Es la inserción de información nueva en la base de datos, el borrado de información de la base de datos y la modificación de información almacenada en la base de datos. Tenemos también un lenguaje de manipulación de datos que es LMD. Es un lenguaje que va a permitir a los usuarios o manipular los datos organizados mediante el modelo de datos apropiado. Hay dos modelos, el LMDS procedimentales
que es el que requiere que el usuario especifique qué datos se necesitan y cómo obtener esos datos. Y LMDS declarativo, también son conocidos como LMDS no procedimentales. Son los que van a requerir que el usuario especifique qué datos se necesitan sin especificar cómo obtener esos datos. Tenemos el 1.6, que son los usuarios administradores de base de datos. El 1.6 es el que nos permite recuperar información y después almacenar nueva información de la base de datos. Tenemos el 1.6, usuarios de base de datos e interfase de usuario, que es el 1.61. En este caso es dividido en 4 partes. Tenemos el primero, que es el usuario normal. ¿Por qué el usuario normal? Porque son usuarios que no son sofisticados, la cual nos permiten interactuar con el sistema mediante la invocación de algunos de sus programas de aplicación permanente que se han escrito previamente. Tenemos el programadores de aplicaciones. Los programadores de aplicaciones son los que pueden elegir entre muchas herramientas para así poder realizar interfaces de usuario. Tenemos los usuarios sofisticados. Los usuarios sofisticados son los que van a interactuar con el sistema sin necesidad de los programas escritos, porque se forman sus consultas en un lenguaje de consulta de base de datos. Y por último tenemos el usuario especializado. Los usuarios especializados son los que nos van a permitir escribir aplicaciones de base de datos, pero especializadas y que no son adecuadas en el marco de procesamiento de un dato tradicional. Tenemos el 1.7, que es gestión de transacciones. La gestión de transacciones es una colección que se lleva a cabo con su única función lógica en una aplicación de base de datos. Aquí es el único responsable, es el programador, de ver sus adecuaciones de las diferentes transacciones, pero teniendo en cuenta que se preserve la consistencia de su base de datos. Aquí el sistema de base de datos debe realizar la recuperación de los fallos, es decir, detectar sus fallos que se realizan en el sistema, y se le va a restaurar la base de datos al estado que existía antes de que ocurriera el fallo. Tenemos la estructura de un sistema de base de datos, que es el 1.8. Es donde se pueden dividir en gestor de almacenamiento y procesador de consultas. El gestor de consulta es muy importante porque las bases de datos requieren normalmente una gran cantidad de espacio de almacenamiento. Un gestor de almacenamiento puede incluir lo que es un gestor de autorización e integridad, gestor de transacciones, gestor de archivos y gestor de memoria interna. Como dije, tenemos el gestor de autorización e integridad, es el que comprueba que se satisfagan las restricciones de integridad y la autorización de los usuarios para acceder a los datos. Gestor de transacciones, que asegura que la base de datos puede o quede en un estado consistente.
es decir, correcto. Tenemos gestor de archivos. Son los que nos permiten gestionar la reserva de espacio de almacenamiento de disco y las estructuras de datos usadas para poder representar su información que es almacenada en los discos. También tengo por último lo que es un gestor de memoria intermedio. Este es el responsable de traer todos los datos de un disco que son más de almacenamiento en la memoria principal y así decidir qué datos tratar en memoria caché. Y tenemos por último la arquitectura de aplicaciones. La arquitectura de aplicaciones nada más es que los usuarios se conectan por medio de la red y se pueden diferenciar entre las máquinas clientes, en donde se pueden diferenciar entre las máquinas cliente y la máquina servidor. Como en este ejemplo que está aquí. Usuario aplicación por medio de la red, sistema de base de datos. Tenemos usuario cliente de aplicaciones, red, servidor de aplicaciones, sistema de datos, cliente, servidor. Como resumen de todo lo hablado, es que un sistema gestor de base de datos es que consiste en la colección de los datos interrelacionados y una colección de programas. Los sistemas de base de datos que van a ser diseñados para almacenar grandes cantidades de información. La gestión de los datos va a implicar tanto la definición de estructuras para el almacenamiento de la información como la provisión de mecanismos y la manipulación de la información. El diseño general de su base de datos se denomina el esquema de la base de datos. Un esquema de base de datos se especifica con un conjunto de definiciones que se expresan usando un lenguaje de definición de datos. Tenemos LMD, que significaba, era un lenguaje de manipulación de datos. Es un lenguaje que permite a los usuarios acceder o manipular los datos. Y por último tenemos que las aplicaciones de la base de datos se dividen normalmente en una parte frontal que se ejecuta en la máquina cliente y una parte que se ejecuta en el dorsal. Bueno, por el momento he explicado un capítulo 1 de modelamiento de datos del libro Fundamento de la base de datos por medio de un mapa que he hecho en Inspiral. Espero que les haya gustado el video, así que muchas gracias. Será hasta otra ocasión.